¡Aplauso para las iguanas! Que están con nosotros para cerrar el programa. Mónica y Joe, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, gracias. ¿Contentas y felices? Claro. Muy bien. Sí. Ya 7 años de hacer buena música, de estar, ahora sí que contagiando esta magia del folk con fusiones de ritmos. Cuéntenme cuál es el estilo que traen. El estilo es de Joe. música, sí. A ver. Yo soy Joe y el estilo es música tradicional mexicana fusionada con algunos ritmos contemporáneos como el reggae, el rock, traemos tambores africanos, muy iguanesco todo. Así es, y muy chévere porque en cada presentación llevan un outfit diferente que es representativo a diferentes estados de la República Mexicana. Ahorita están representando a Oaxaca, ¿no? Exactamente. Es importante eso. Sí, bueno, la idea es que el público que nos acompañe siempre se acerque un poco a lo que es la región, los textiles de algunas regiones, y bueno, es por eso que usamos la mayor parte de las regiones en los Un vestuarios. concepto muy original, pues ya las queremos escuchar. Gracias. ¿Vale? El aplauso para las iguanas que están en tus ciudades. ¡Venga! Ay, cómo resumba y suena. En noche de luna llena, repica la cascabel, repica, repica, pica, repica la cascabel. En noche de luna llena, repica la cascabel, repica,
Víborita de la mar, no me vayas a picar, que me tire a la ruina porque me han pagado mal, que me tire a la ruina porque me han pagado mal. Víborita de la mar, no me vayas a picar, víborita de la mar, no me vayas a picar, que me tire a la ruina porque me han pagado mal, que me tire a la ruina porque me han pagado mal. No me toque la cola, toca mi cabecita. Cada que me sueltan me muevo solita, me voy arrastrando por la mañanita. No me toque la cola, toca mi cabecita. Cada que me sueltan me muevo solita. Víborita de la mar, no me vayas a picar, víborita de la mar, no me vayas a picar, que me tire a la ruina porque me han pagado mal, que me tire a la ruina porque me han pagado mal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotras somos Las Iguanas y la siguiente canción es La Petenera. Muchas gracias. Ay, soledad, soledad que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. Ay, soledad, soledad que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. Dicen que la petenera es una santa mujer, es una santa mujer. Dicen que la petenera que se va a lavar de tarde y llega al amanecer, que se va a lavar de tarde. Ay, soledad, soledad que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. Ay, soledad, soledad que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía.
se va a lavar de tarde y llega en la madrugada, que se va a lavar de tarde. Hay soledad, soledad del otro lado, más vale torear un toro y ir un viejo alborotado. Hay soledad, soledad del otro lado, más vale torear un toro y ir un viejo alborotado. Hay soledad, soledad que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. Hay soledad, soledad que así decía, regálame un vaso de agua que me muero de sequía. ¡Aplauso para las iguanas! ¡Muy bien! Gracias por estar con nosotros y traer esta fusión de ritmos. Y de verdad, pues les agradecemos. Van a presentarse próximamente. Sí, vamos a estar en el Museo del Carmen el día 13 de julio Ajá. a las 7 de la noche. Y también en el Festival Y de vamos a estar las en la Flores. Feria de las Flores en La Bombilla el día 16. Muy bien. Y cuéntenme de redes sociales para que estén al pendiente de todo lo que andan haciendo. Sí, bueno, ahorita tenemos nuestra página de Facebook, nos encuentra como Las Iguanas, y tenemos por ahí un canal de YouTube con nuestros videos, y nos encuentran como Las Iguanas. ¿Por qué las iguanas? ¿Representa Ah, es algo? que, bueno, la historia es un poco larga, pero bueno, la resumo. Resúmela, Ajá. sí, súper. Tocábamos en el metro Ajá. el son de la iguana y era como tan seguido que lo hacíamos que la Las gente empezaron a identificaban. decir, son las del son de la iguana, ahí van las iguanas, son las iguanas, y así se nos quedó el nombre. Oye, pero de verdad es reconocerles también que han pues seleccionado temas del recinto mexicano, hablando de esas piezas musicales increíbles, como La Llorona, bueno, tantos temas, y los han hecho propios. Exactamente, eso es a lo que le llamamos iguanear nuestras canciones, porque tomamos música del dominio popular y, bueno, hacemos bajo nuestro estilo, pero también tenemos música original de iguanas. Ok. Joe es quien hace las Quien composiciones. escribe, perdón, muy bien. Pues el aplauso para las iguanas. Que estuvieron-